Hola a todas y todos. Muy bienvenidos al primer capítulo de nuestro programa Ciudades 2031, una iniciativa de Aslan Mavi Ciudades y Culturas del Mundo. Mi nombre es Simón Villalobos, director de Aslan Mavi, una agencia consultora y creativa chilena con compromiso público e internacional. Nuestra misión es contribuir al desarrollo intercultural y sostenible, conectando las ciudades del mundo, con especial enfoque en el sudeste asiático. En paralelo a nuestro servicio de consultoría en sostenibilidad urbana y desarrollo intercultural, quiero compartir que hemos creado el programa Ciudades 2031 con el propósito de difundir e internacionalizar las estrategias de sostenibilidad de diversas culturas del mundo, en torno a 3 temas claves: ciudad y espacios públicos sostenibles, comunidades sostenibles y turismo cultural y responsable con el medio ambiente. Capítulo a capítulo abordaremos elementos culturales y estrategias de sostenibilidad de diversas ciudades de Europa y el sudeste asiático, comentando los desafíos y oportunidades que estas ciudades suponen para la realidad de las ciudades chilenas y latinoamericanas. Queremos agradecer el patrocinio de las instituciones que respaldan los contenidos e impactos educativos de Ciudades 2031 y que desde el primer momento han confiado en esta iniciativa. Quiero comenzar agradeciendo al Museo Ciudadano Vicuña Maquena, que acoge semana a semana en su espacio al programa. Agradecer también a Patagua Empresa B, empresa líder en gestión sostenible del agua y el territorio. Agradecer también a Universidad Bernardo Higgins, seriedad y calidad. Al Instituto del Medio Ambiente IDMA, pioneros en educación y formación ambiental en Chile. Y también a Fundación Cosmos. Habiendo agradecido a nuestros patrocinadores, quiero compartirles que hoy viajaremos a Reino Unido, a la bella ciudad de Liverpool, para descubrir cómo esta urbe británica es un gran ejemplo de ciudad y espacios públicos sostenibles. Para ello, los invito a la siguiente nota sobre nuestra primera ciudad 2031, Liverpool. Liverpool está situada en el noreste de Inglaterra, en la desembocadura del río Mersey. Es una ciudad con una rica historia marítima y un vibrante legado cultural. La ciudad es también reconocida mundialmente por su influencia en la música, siendo la cuna de los Beatles. Además, la ciudad destaca por sus clubes de fútbol Liverpool y Everton, que forman parte esencial de su cultura deportiva. Fundada en 1207, Liverpool se convirtió en un motor clave de la Revolución Industrial Británica, gracias a su puerto, uno de los más activos del mundo en el siglo XIX. Un símbolo de este pasado es el Albert Dock, uno de los primeros muelles construidos sin estructura de madera, centro vital para el comercio del algodón, azúcar y el tabaco. Liverpool ha sido un crisol de diversas culturas, destacando la influencia de la cultura irlandesa, resultado de la masiva migración durante la Gran Hambruna del siglo XIX, dejando una huella profunda en las costumbres locales que perdura hasta el día de hoy. Liverpool también alberga una de las comunidades chinas más antiguas de Europa, cuyos primeros integrantes llegaron como trabajadores vinculados al comercio marítimo. Liverpool tiene un Chinatown con un magnífico arco ceremonial, además de celebraciones anuales del Año Nuevo Chino, siendo claros ejemplos de la diversidad intercultural de la ciudad. En la actualidad, Liverpool combina su herencia industrial con una dinámica vida cultural y un compromiso creciente con la sostenibilidad ambiental. Entre sus iniciativas más destacadas está el proyecto Urban Green Up, lanzado en 2017 y financiado por la Unión Europea, el cual busca aumentar la resiliencia urbana y fomentar la biodiversidad mediante soluciones basadas en la naturaleza. En 5 años, se implementaron más de 40 intervenciones, como jardines pluviales, muros verdes, pavimentos polinizadores e islas flotantes en los muelles urbanos, además de plantar más de 10.000 árboles y arbustos en toda la ciudad. Este proyecto fue reconocido en 2024 con importantes premios por su innovación en hábitats urbanos sostenibles. Otra iniciativa clave en Liverpool son las áreas de mejora de la naturaleza, dedicadas a la restauración de humedales y bosques para revertir la pérdida de biodiversidad, mejorar el resguardo del agua y reducir riesgos de inundaciones, fortaleciendo la conexión entre la comunidad y la naturaleza. Estas áreas piloto, con una inversión inicial de 100.000 libras,
buscan ser modelos replicables en otras regiones del Reino Unido. Entre 2017 y 2024, Liverpool también desarrolló una estrategia de drenaje urbano sostenible y forestación urbana, integrando naturaleza en la infraestructura para mitigar inundaciones, contaminación y olas de calor. Se plantaron especies como la secuoya del amanecer y se crearon corredores verdes y bosques urbanos que mejoran la calidad del aire y conectan barrios con espacios naturales. Estas acciones han consolidado a Liverpool como referente europeo en infraestructura verde y resiliencia urbana. En resumen, Liverpool es una ciudad que ha sabido transformar su legado industrial en un vibrante centro cultural y un modelo de sostenibilidad urbana. A orillas del río Mersey, esta ciudad sigue siendo un referente de interculturalidad, innovación ambiental y cuidado del medio ambiente, proyectándose como un ejemplo para las ciudades del futuro. Por estas razones, reconocemos a Liverpool como una ciudad 2031. Hola, bienvenidos a la sección de entrevistas del programa Ciudades 2031. Nos encontramos en el Museo Ciudadano Vicuña Maquena y nos acompaña Diego Urrejola, director ejecutivo de Fundación Cosmos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Simón. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla y converger acá en el museo. Cuéntanos, en primer lugar, por comenzar, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas el término Ciudades 2031, que es el tema del programa, ¿no? Bueno, el 2031 está a la vuelta de la esquina, por lo tanto se me viene a la mente un desafío de abordar urgentemente, pero también se me viene a la mente un objetivo, que supongo que serán mejores ciudades para ese momento. Perfecto, genial. ¿Tú crees que de aquí al 2031, así abuelo pájaro, lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos como país, como humanidad, por así decirlo? Yo creo que falta mucho. Yo creo que el 2031 se nos vino encima como año, ¿no? Creo que falta mucho. Hay mayor conciencia, pero creo que los ciclos políticos de la toma de decisiones no nos acompañan para avanzar rápidamente en una planificación urbana con otros paradigmas. Perfecto. Vamos a profundizar esa mirada en unos momentos. En términos personales, ¿no? Cuéntanos un poco qué te ha inspirado trabajar esta área, el desarrollo de territorios sostenibles, de ciudades sostenibles. Mira, para mí y para la Fundación Cosmos, el vínculo entre las comunidades humanas y sus elementos naturales del territorio es súper importante, es lo que nosotros trabajamos finalmente, tratar de construir ese vínculo que permite que los territorios se desarrollen. Y se desarrollan en la medida que los distintos elementos de lo que nosotros llamamos el socioecosistema, es decir, los elementos naturales, físicos, pero también las comunidades humanas, se desarrollan en conjunto. Esto es comunidades que son moldeadas por los factores naturales, pero que al mismo tiempo están moldeando esos factores naturales a lo largo del tiempo. Si ese vínculo es virtuoso, si ese vínculo es potente, entonces esos cambios en el tiempo van a ser sostenibles desde todo punto de vista. Si no lo son, si ese vínculo es débil, se quiebra o es basado solamente en la comunidad humana, entonces las ciudades, los territorios se vuelven poco sostenibles en el tiempo. Vale, perfecto. Entonces, de alguna manera tú asignas a la importancia de los vínculos humanos, de cómo se desarrollan estos territorios, ¿no? Del vínculo entre los humanos, pero del vínculo del humano también con los elementos naturales. Es distinto que una comunidad pueda relacionarse de una determinada forma con la biodiversidad que hay en su entorno, con la geografía de su entorno, con el clima de su entorno. Si ese vínculo es potente, si se entiende, esa comunidad humana va a ser más resiliente a los cambios, que hoy día son cambios que vamos viendo cada vez más rápido. El cambio climático nos da sorpresas y nos da incertidumbres todo el tiempo. Por lo tanto, comunidades que tienen un buen vínculo, un vínculo potente con su territorio, que lo entienden, que lo comprenden, son comunidades que finalmente van a ser más resilientes. Y territorios, entonces, que también van a ser más resilientes a los cambios que nos proponen, cambios globales como el cambio climático. Claro. ¿Hay alguna, en esta misma línea, ¿no? Como alguna pequeña anécdota que tú nos podrías contar que
te llevó, te inspiró en su momento para que nuestra audiencia sepa cómo a crear Fundación Cosmos en torno a estos valores? A ver, más que una anécdota, creo que la problemática de que el ser humano se estaba desligando de la naturaleza. En frases, incluso en el lenguaje, por ejemplo, cuando decimos, mira, este fin de semana vamos a salir a la naturaleza, o vamos a ir a la naturaleza, como si la naturaleza estuviera lejana a nosotros. Claro. Bueno, ese lenguaje da cuenta de justamente este vínculo que se ha roto. Claro. Entonces, más que una anécdota en particular, un elemento, una situación, creo que el inicio de los fundadores de Fundación Cosmos y que me hicieron partícipe a mí también de ese momento de creación, tenían muy claro que había una problemática que solucionar. Y esa problemática justamente tenía que ver con volver a sentirse parte de la naturaleza. Que el ser humano se sintiera parte de la naturaleza y entendiera que es parte de la naturaleza. Entonces, claro, después trabajar el territorio significa, entre otras cosas, reconocer ese entorno, claro, ¿cierto? De ese que somos parte, y desde ahí tratar y trabajar ese vínculo a través de una serie de acciones. Claro. Bueno, te agradezco que nos cuentes un poco de forma más personal estas inspiraciones, ¿no? Llevándolo un poco más aterrizado a la ciudad que contextualiza este capítulo, que es la ciudad de Liverpool, en Reino Unido, una ciudad portuaria con una larga tradición cultural, histórica. Hay un reportaje que le antecede a esta entrevista, que es un reportaje que aborda la ciudad de Liverpool, ¿no? Entonces, en este reportaje sobre la ciudad, revisamos, por ejemplo, que la ciudad ha logrado transformar sus muelles, espacios industriales que tenían un contexto de subutilización, y lo han transformado en espacios de encuentro ciudadano. Esa es como buena práctica que ha tenido Liverpool en esta materia. ¿Tú crees que las ciudades chilenas en este contexto se encuentran recuperando estos espacios subutilizados y con estos enfoques de cultura, de encuentro ciudadano? A ver, yo tengo una visión más bien pesimista sobre ese tema y creo que es un debe que tienen las ciudades, sobre todo con las zonas más industriales, por ejemplo los puertos. Hoy día yo creo que hay una división entre las ciudades y los puertos. Uno ve los conflictos que hay en Valparaíso. Nosotros conocemos como fundación muy de cerca lo que está pasando en San Antonio, donde hoy día hay un proyecto de expansión portuaria que fue diseñado sin tomar en cuenta los valores justamente naturales de su entorno, pero que además son actividades industriales que desde el punto de vista urbano generan fronteras entre la ciudad y el entorno. En San Antonio es muy claro lo que pasó, por ejemplo, la construcción del mall, tapó la vista del mar y de la bahía a toda la ciudad. Yo creo que en ese tema hay que avanzar muchísimo más, porque efectivamente cuando uno es capaz de que la ciudad incorpore un patrimonio arquitectónico, industrial, de alguna actividad pasada que fue importante para la fundación de esa ciudad, y lo incorpora como parte de la planificación del espacio público y del bien público, entonces se hacen mucho más amables las transiciones entre lo urbano, lo industrial, lo productivo, lo natural, y se crea una matriz en la que vive esta comunidad humana. Pero cuando separamos y ponemos fronteras entre uno y otro, entonces quiere decir que hay cosas que son hostiles. Y una ciudad con elementos hostiles es una ciudad que no es agradable para vivir, que no genera calidad de vida. Entonces, creo que es un muy buen punto lo que presenta Liverpool como experiencia. Digamos, el repensar, el reconstruir un espacio, transformarlo y devolverlo como bien público a la comunidad, entonces está generando no solo historia, sino que está generando futuro. Claro. Bueno, yo te agradezco, Diego, la sinceridad que tienes para presentar un poco este contraste, porque uno a veces con un sentido quizás más patriótico podría decir, no, estamos genial, estamos como rompiendo en el tema, pero a veces un poco el objetivo del programa, tensionar estas ciudades globales, no en un afán de copiar y parecernos a ellos, pero sí tener un marco de referencia de qué nos falta, qué nos desafía, tensionarnos un poco, ¿no? Como ser sincero en esa conversación. O sea, yo creo que es muy importante como reconocer las cosas buenas que se han hecho, que por supuesto han habido, obvio, pero también reconocer los desafíos que tienen la ciudad y los territorios. Si no, es imposible avanzar hacia otras formas de habitar el lugar.
Y yo creo que justamente el ver referentes te permite repensar lo que tú tienes al lado tuyo, que al final, a veces porque termina siendo muy cotidiano, no lo ves. Claro. Generar referentes implica también como remirarse y decir, a ver, ¿qué cosas de aquí puedo rescatar para poder repensar este lugar y habitarlo de una mejor forma? Claro. No necesariamente porque haya una mala forma de habitar in situ hoy día, sino que porque siempre yo creo que es posible tener una mejor forma de habitar un territorio. Claro, claro. Eso va en la línea, yo creo, de todo ser humano, como querer ser mejor y a nivel de comunidades también, yo creo. Exacto, además que el entorno siempre nos está proponiendo desafíos que no los veíamos antes. Claro. Bueno, te agradezco tu visión. Mira, te voy a llevar con la siguiente pregunta a un ambiente un poco más técnico. También veíamos en la ciudad de Liverpool unos sistemas de drenaje que son bastante desarrollados en cuanto al tipo de cosas que incorporan. Esto involucra, por ejemplo, en términos de sistema de drenaje urbano sostenible, ¿no? La combinación de árboles urbanos, infraestructura verde, corredores ecológicos. En esa línea, ¿tú crees que las ciudades chilenas han logrado o están logrando integrar estas técnicas con ese tipo de técnica de sofisticación, ¿no? Bueno, yo creo que hay muy buenas experiencias recientes de incorporar materialidad que permite a la ciudad una vida como urbana, digamos, pero al mismo tiempo colaborar con este drenaje, si tú quieres. O sea, todo este concepto de la ciudad de esponjas, que desde hace unos años se ha ido trabajando más bien en el sur de Chile, Valdivia también, algo que se ha hecho en Puerto Vara. Claro. El reconocer también como las matices hídricas de las zonas urbanas también permite incorporar este tipo de técnicas. Muchas veces las ciudades se construyeron evitando, ¿cierto?, que ciertos elementos naturales como el agua fueran parte de la ciudad. Entonces canalizábamos, entubábamos, impermeabilizábamos, ¿cierto? Santiago y toda la zona oriente de Santiago es un ejemplo súper claro de eso. Con una imposición poco orgánica, ¿no? Exacto, porque al final, ¿qué es lo que uno se da cuenta después con esa matriz? Que lo que pasa es que cuando efectivamente viene una lluvia fuerte, tú tienes una ciudad impermeabilizada que genera mucho más caos y mucho más problemas urbanos que lo que tú quisiste evitar. Claro. Entonces, claro, yo creo que las soluciones nunca son solo de una forma, siempre hay una combinación. Pero yo creo que estas nuevas formas de mirar no solo la materialidad de las cosas, del cemento poroso, etcétera, sino que combinarlo con soluciones basadas en naturaleza, con especies arbóreas y vegetacionales que sean resistentes a los climas, o más que resistentes, que sean resilientes a los cambios que el clima te propone, y que sea una matriz de una combinación de técnicas. Creo que ha ido aprendiendo, como se dice, ¿no? Claro. Buenos ejemplos. Ahora, Chile tiene la particularidad de que Chile no es un solo Chile, digamos. Claro, claro. ¿Ah? Y que por lo tanto los desafíos son súper sitio específicos. No es lo mismo trabajar en Atacama, en Copiapó, después de un aluvión, y que esa sea la problemática, por ejemplo, claro, a trabajar en la zona central, donde puedes pasar 15 años de sequía y después tener años relativamente normales, o trabajar en el sur, los ríos, los lagos, donde es otra la condición. Claro, tal cual. Entonces, yo creo que hay un poquito de adaptabilidad que está siendo súper entretenida también, de ver lo que está pasando en las ciudades, con buenos urbanistas, con buenos arquitectos. Genial, pues. Bueno, ahí yo creo que da en el clavo, en el sentido, yo creo que el rubro de la arquitectura, del urbanismo, de la misma gobernanza se ha ido un poco adaptando a esta estrategia, y concuerdo contigo que, bueno, estamos quizá en vías de un buen camino, ¿no? Te llevo otra pregunta. Bueno, tú mencionabas estas soluciones un poco basadas en la naturaleza, ¿no? También revisábamos en el caso de Liverpool el desarrollo de un proyecto muy específico que se llama Áreas de Mejora de la Naturaleza. ¿Qué es esto, para que la audiencia un poco lo comprenda? Son zonas que logran aumentar la biodiversidad urbana, pero con la particularidad de que acercan a las personas a la naturaleza dentro de la ciudad, que es una visión bien bonita en cuanto a
conectar naturaleza con las comunidades para concientizarlas y hacerlas como defensores de lo mismo, ¿no? Entonces, en esa línea y ya saliendo un poco de Chile, con una visión más de región latinoamericana, ¿tú crees que este tipo de intervenciones están calando, están avanzando en las grandes ciudades latinoamericanas, este tipo de enfoque de acercar a la ciudadanía a la naturaleza, pero sin salir de la ciudad, encontrarla en el corazón de la ciudad misma, por así decirlo? O sea, yo creo que hay buenos ejemplos. Creo que en Latinoamérica tenemos una cultura común, pero tenemos también muchas diferencias en cómo hemos construido nuestras ciudades principalmente. Hay ciertos países que tienen muy buenos ejemplos. Medellín, en Colombia, es un muy buen ejemplo de urbanismo. No tiene todos los problemas resueltos. No, claro. Tiene muchos problemas urbanos, pero sí ha generado ciertos referentes que son no solo latinoamericanos, sino que creo que hay ciudades brasileñas que también han logrado eso, incorporando no solo la naturaleza, sino que la sostenibilidad, la sustentabilidad ambiental dentro de su matriz urbana. Perfecto. Ahora, yo creo que detrás de esta como aumento de la naturaleza en la ciudad, hay conceptos que son súper claros, que vienen más bien desde la ecología que desde el urbanismo, y que el urbanismo ha sabido tomar, y que hay una mezcla súper interesante, que tiene que ver con los servicios ecosistémicos, como ciertas funciones del ecosistema propio del lugar que contribuyen a un mejor vivir de las comunidades humanas. Eso es el servicio ambiental. Si uno incorpora ese concepto en los objetivos de urbanismo, de ciudad, entonces va a permitir que justamente esos servicios, entre otros la biodiversidad, la polinización, el disminuir las olas de calor, etc., en el diseño de la ciudad. Si yo soy capaz de decir, mira, mi ciudad y mi proyecto está potenciando los servicios ecosistémicos, las contribuciones de la naturaleza a las comunidades humanas, y no lo está disminuyendo, como por ejemplo la absorción de agua en la ciudad, entonces quiere decir que mis proyectos están aumentando esa naturaleza. En la línea B. Entonces, hoy día, y eso es algo muy interesante, hay una mayor mezcla, digamos, entre la rama de la ecología y la rama de la arquitectura, en un urbanismo que para mí lo calificaría como un urbanismo mucho más sostenible, y eso es interesante. Hay lugares en Latinoamérica que sí lo están haciendo. Colombia, Brasil son países que en general tienen toda una trayectoria también y es súper interesante. Bueno, genial, ahí Diego nos comparte algunos ejemplos también con una mirada más de la región. Nos empezamos a acercar ya, Diego, al término del bloque entrevista, ¿no? Te quería hacer ya algunas preguntas de índole más personal. Imagínate que te toca ser mentor, por ejemplo, de un grupo de profesionales jóvenes, de líderes jóvenes que se desviven por enfrentar el cambio climático, ¿no? Que es su pasión de vida, y que empiezan su camino en el desarrollo de ciudades sostenibles creando fundaciones, los que tal vez son con una mentalidad más de empresas, corporaciones o empresas asociadas a este tema. ¿Qué consejos tú les darías específicamente para potenciar espacios públicos sostenibles? A ver, yo creo que hay un muy buen pensamiento inicial, que es dónde a mí me gustaría estar y cómo debe ser ese lugar que a mí me gustaría estar. Si yo soy capaz, desde lo que hago, desde el emprendimiento público, privado o desde la sociedad civil, de trabajar por un espacio que a mí me gustaría estar, entonces estoy dignificando la vida del otro, porque estoy haciéndole al otro lo que a mí me gustaría. Materializar sueños propios también. Claro, pero tiene que ver con, a ver, yo sueño un espacio, sueño algo, pero ese algo lo sueño para mí también. Y por lo tanto voy a llevarlo a un estándar tan alto como el que a mí me gustaría. Eso por una parte en el inicio, ¿ya? Porque tiene que ver con que yo no hago algo al otro porque es para otra persona, sino que lo hago como si fuera para mí. Y en segundo lugar, creo que independiente desde donde uno se pare, desde el emprendimiento personal, privado, o desde una fundación de la sociedad civil, o incluso trabajando desde el Estado, desde lo público,
Siempre tengo que tomar en cuenta que hay otros que tienen otras visiones, claro, y que son, como decía Humberto Maturana, son válidos otros. Su claro, opinión es válida y su visión desde dónde está parado, pero estamos todos contribuyendo a un mismo lugar. claro. Yo creo que eso es súper importante porque a veces nos gusta sectorizar las cosas, el sector privado, el sector público, etc. Pero finalmente estamos todos en el mismo lugar, en la misma ciudad. La misma meta. En la misma meta. Claro, metas comunes. Exacto. Si uno escarba y va hasta el final, entonces yo creo que es súper importante que da lo mismo que tú seas un empresario, que tu objetivo sea tener ganancias, etc. Tú igual estás haciendo un servicio y un bien público. Claro, una contribución. Una contribución a toda la sociedad. Exacto. No nos perdamos eso nunca del horizonte. Todos estamos contribuyendo a la sociedad, de cualquiera de los lugares donde nos paremos. Interesante la visión que nos propone Diego, porque al fin y al cabo nos deja también una tarea, un poco ahí de soñar desde cada plataforma que representamos, cómo aportar esta ciudad sostenible. Bueno, finalmente y última pregunta, ¿no? Y te me adelantabas delante un poco. Si tú pudieras escoger una ciudad de Latinoamérica que crees que está en camino a ser una potencial ciudad 2031, ¿con cuál te quedarías? Una sola. Mira, no soy tan conocedor de todas las ciudades de Latinoamérica, pero yo creo que hay ciudades de escala grande que tienen muchos desafíos, pero tienen un potencial gigante. Yo creo que Río tiene muchos problemas, pero tiene un potencial gigantesco por la naturaleza que tiene. Río de Janeiro, Brasil. Río de Janeiro, Brasil. Hay ciudades como Medellín que tienen estas como lujos, claro, del urbanismo. Y de la geografía. Y de la geografía que pueden expandirse, claro, ¿cierto? Pero yo creo que también Santiago, como a escala más grande, claro, Santiago es una gran ciudad, tiene un territorio, tiene una geografía que es única. Tenemos un montón de problemas, por supuesto. Y ciudades más chicas... Era una. Sí, pero es que yo creo que es incomparable unas con otras. Claro, hay muchas. Hay muchas. Yo creo que, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que no existe la ciudad modelo. Claro. Porque la ciudad modelo implica que son ciudadanos modelos, profesionales modelos. Yo avanzaría más bien en la ciudad que reconozca su propia identidad. Esa es la ciudad del 2031. La ciudad que reconoce cuál es su propia identidad. Y que con ello contribuye a esta visión sostenible, ¿no? Sí. Bueno, con esa idea, fuerza, cerramos esta entrevista a Diego Urrejola, director de Fundación Cosmos, amigo del programa Ciudades 2031, y agradecemos la sinceridad con la que respondió toda la entrevista. Y bueno, tenemos una visión y un desafío importante desde nuestro rol, de nuestros distintos roles, de aportar a esta ciudad sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. A ti, Simón. Muchas gracias, Diego. Gracias.